여러분 안녕하십니까? 오늘도 사도행전 가지고 이야기할 수 있는 Un saludo cordial con todos. 사도행전에 Tengo mucho agradecimiento de poder estar estudiando Hechos con ustedes. 자세히 En 이야기하는 Hechos, 것보다는 nosotros podemos ver exactamente sobre la vida de fe, pero más que eso, 이렇게 알려주고 있는 부분들이 podemos ver cuál es la voluntad de Dios para con nosotros 예수님께서 en 십자가에 muchos 못 momentos. 박히시고 사흘 만에 부활하신 Jesucristo 제자들이 만났습니다. murió en la cruz y después de 3 días resucitó y se encontró con los discípulos. 이스라엘을 ¿Y qué fue lo que les dijo? 회복되니까 하고 말입니다. Señor, ¿restaurás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntó. 시기는 아버지가 너희 ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera Jesucristo le dijo a los discípulos, 권능을 받고 cuando venga el Espíritu Santo a vosotros, 예루살렘과 recibirán el poder, 유대와 사마리아와 땅 끝까지 y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos simplemente escucharon eso como algo que pasaba por ahí. Por eso, Jesucristo, luego de ascender, después de eso, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, vino. Pero recibirás el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Pero los discípulos simplemente dentro de Jerusalén se quedaron quietos. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, acá si vemos en esa parte, hay algo que no pueden entender los discípulos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que en esa época el pueblo de Israel, los judíos, consideraban que eran el pueblo elegido por Dios y decían que Dios... Los gentiles no podían dar una ofrenda, no podían dar ningún culto. Dios, para salvarnos del pecado, decidió mandar a Jesucristo. Antes, si vemos en el capítulo 12 de Génesis, aparece que, como llamó a Abraham, le dijo que te haré padre de muchas naciones y por ti recibiré la bendición. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham había elegido ya a Dios. La descendencia de Abraham iba a recibir la bendición de Dios. Y de esa manera las otras personas, cuando vean cómo recibir la bendición, iban a pensar, esas personas creen en Jesús, en Dios, por eso están recibiendo la bendición. Nosotros también tenemos que creer en Dios. Ese era el motivo de Dios. Pero no significaba que Dios había votado o desechado a los gentiles. Quería darles una oportunidad. Pero primero, si el pueblo de Israel a través de la fe en Dios podían ser felices, entonces otras personas cuando miraban a ellos iban a decir, entonces nosotros también tenemos que hacer de la misma manera. Creen en Dios. Ese era el plan de Dios. Por eso Jesucristo en la cruz fue crucificado y murió. Y después de que resucitó, era claro que le dijo a los discípulos, recibirás el poder cuando venga el Espíritu en ti. Me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. De esa manera le dijo Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar en esa parte, claro, dice Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la palabra no está hablando que solo va a ser Israel, sino que está hablando de los gentiles, porque es hasta el fin de la tierra, ¿verdad? Samaria, Judea, especialmente Samaria, eran mestizos, no eran judíos puros. Y hasta lo último de la tierra decían que van a ser mis testigos. Eso es lo que dijo Jesucristo. Es por eso que, dependiendo de esta palabra, los coreanos también pudieron recibir la bendición para poder recibir la salvación. En ese tiempo, los judíos escucharon esta palabra y ellos pensaron solo en los judíos. Ellos no tenían un corazón para predicar a los gentiles. Es claro que Jesucristo había dicho, pero recibes poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Samaria eran mestizos. Ellos ni siquiera los trataban como humanos.
a los samaritanos. Pero dice en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que los discípulos estaban bajo su punto de vista. Es por eso que se quedaron en Jerusalén. Pero Dios, para poder esparcir a los discípulos, hizo que en Jerusalén haya muchas persecuciones a partir de Esteban. Esteban sufrió un asesinato y hubieron muchas dificultades y persecuciones. Por eso que Esteban, después de Esteban, a través de las persecuciones, ¿qué fue lo que pasó? Todos se esparcieron y Felipe fue a Samaria para predicar el Evangelio. Es por eso que estas personas estaban fuera de los judíos, ¿verdad? Pero un día Dios eligió a Cornelio, centurión de Roma. Cornelio no era un judío, sino que era un gentil, pero servía a Dios. Un día el ángel vino a decir a Cornelio, Cornelio, anda y busca a una persona llamada Pedro. Él va a estar ahí y puedes encontrarte con él. Entonces Cornelio, cuando escucha esto, manda a una persona para buscar a Pedro. Y las personas cuando vinieron cerca a Pedro, Pedro estaba a punto de comer, después que tuvo hambre, mientras estaba preparando algo, él subió al techo y veía que descendía como un lienzo. Ya había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le dijeron, levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo, yo no puedo porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro no sabía a qué se refería eso, pero de repente en la calle lo llamaron. Y cuando fue a ver, eran las personas que habían mandado de parte de Cornelio. Entonces, por favor, hemos venido para que se vamos a predicar el Evangelio. Entonces Pedro llegó, y cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes conocen que no saben que los judíos estén junto con los gentiles. Entonces, Dios me ha dicho que venga, por eso he venido. ¿Cuál es la causa por la que me estás llamando? Es por eso que, de esa manera, Cornelio le explica detalladamente cómo se ha presentado el ángel de Dios y le ha dicho que por favor traiga a Pedro. Entonces nosotros estamos acá juntos para poder escuchar la palabra de Dios. Y en ese momento Pedro dijo, entonces Dios está haciendo que yo predique a los gentiles. Entonces por eso predicó a los gentiles y muchas personas recibieron el perdón de los pecados y al Espíritu Santo. Y Pedro se dio cuenta, que los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces él los bautizó. La historia que estamos leyendo hoy día es en Hechos, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de las persecuciones que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No había nadie la palabra, sino solo los judíos. Versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio de Jesús. Era la primera vez que en Antioquía se predicaba a los gentiles, que dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es algo muy interesante, ¿verdad? A partir de ese momento, no solo los judíos, sino que se empezó a predicar también a los gentiles. En Antioquía, los gentiles empezaron a recibir la salvación porque escucharon la palabra. Antes de eso, Pedro había subido a Jerusalén y estaban diciendo que iban a la casa de los circuncisos y habían comido y estaban criticando. Pedro le explica detalladamente que había ido ante la casa de Cornelio y que los gentiles también pueden recibir el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Es por eso que de esa manera en Antioquía empiezan a presentarse las personas, a aparecer personas que recibían el perdón de los pecados.
En la iglesia, en Jerusalén, habían mandado a Bernabé como para que predique en Antioquía. Esta era una persona muy adinerada. Era muy adinerada, entonces podemos ver que al principio él vende sus bienes y los presenta frente a los discípulos. Este Bernabé va a Antioquía, estaba predicando el Evangelio y tuvo comunión con los gentiles. En ese momento, si vemos en Hechos capítulo 9, Saúl se había encontrado con Jesús yendo el camino. Después de eso se fue a Damasco y estuvo predicando el Evangelio. Había muchas persecuciones y quisieron matar a Saúl en Damasco y mandaron a Jerusalén. Están cuidando la puerta en la noche y él tuvo una cuerda y bajó por las murallas de la ciudad y de esa manera se salvó. Cuando vino a Jerusalén, Pablo estaba predicando el Evangelio y la persecución era muy grave. Por eso fue a Cecilia, que era un lugar donde él había estado antes, y ahí se estuvo escondiendo. Este Bernabé estaba predicando en Antioquía y estaba enseñando a los cristianos en Antioquía. Y como Tarso estaba cerca, fue a buscar a Pablo en Tarso. Pablo por eso había recibido la salvación, estaba en su lugar de origen y se encontró con Bernabé. Están muy felices y fueron a predicar a Antioquía juntos. Eso es lo que aparece en el capítulo 12. Si entramos al capítulo de Hechos 13 dice, 13:1, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros de Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Luis de Sirene, Manén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Si vemos en el versículo 2, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártanme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Es por eso que ellos son elegidos según lo que Dios ha mandado. A partir de ese momento, Bernabé y Pablo empiezan a hacer el viaje misionero. Si vemos en la Biblia Gálatas, ¿qué es lo que dice? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo apóstol. Quiere decir que Pablo era uno de los apóstoles. No de hombres ni por hombres. ¿Quién fue el apóstol hecho de hombres y por hombres? En la Biblia parece que habían elegido a Matías como una votación antes que un Espíritu Santo. Matías había sido simplemente elegido como apóstol por los hombres. No era realmente un apóstol porque el apóstol iba a ser el que iba a ser en reemplazo de Judas, que se había suicidado. Dios eligió a Pablo. Podemos ver en Gálatas 1:1. En Gálatas también está hablando de que fui elegido desde el vientre de mi madre. Dios había elegido a Pablo desde el vientre de su madre. Por eso cuando vemos en Hechos 8, 9 y 10, empieza a predicarse el Evangelio a los gentiles. Por eso recibe Pablo la salvación. Recibe la salvación. ¿Y qué es lo que dice? Pedro era el apóstol judío de los circuncisos y Pablo de los incircuncisos, de los griegos. Es por eso que en ese momento Pablo empieza a predicar desde Antioquía, hace el primer viaje misionero, hace el segundo viaje misionero y luego de eso llega hasta Roma y predica el Evangelio. Ese Pablo que era el predicador de los gentiles. En Roma, cuando entra el Evangelio, ese Evangelio se expande grandemente en Europa, llega a Alemania, a Inglaterra, a Rusia, y en todos los países de Inglaterra empieza a expandirse. De Europa empieza a expandirse. Y luego de eso, ese Evangelio de Europa, después de que Estados Unidos se liberó, va a Estados Unidos. En Estados Unidos, muchas personas
empiezan a escaparse en Europa porque había una persecución del cristianismo y van a Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando llegaron primero al continente americano, algunas personas estaban construyendo su casa, dice otras personas pasó y le dijo, ¿qué están haciendo acá? El viento es muy fuerte, hace mucho frío, y hay muchos animales. Por eso, para los niños, estoy construyendo una casa. Y le dijo, no hagas tu casa, no construyas tu casa. ¿Por qué? Nosotros hemos venido a Estados Unidos, hemos estado en ese lugar. Y piensa que podremos vivir sin la ayuda de Dios. Nosotros primero tenemos que construir un salón de culto. Entonces los estadounidenses lo primero que construyeron fue el salón de culto. Construyeron un camino para que pueda llegar en cualquier parte de los 4 lados del salón de culto. Y después decía, ¿vamos a hacer nuestra casa? No, hay que hacer colegios. Y hicieron colegios. Entonces, ahora podemos hacer nuestra casa, sí, ahora no hay problema, ahora sí podemos hacer nuestras casas. Y de esa manera hicieron las casas. Primero hacían acción de culto, después los colegios. Entonces, aprendiendo la vida de fe, muchos estadounidenses se transformaron en misioneros y viajaron a todas partes del mundo. Yo, cuando recibí el perdón de los pecados en el año 1962, al principio, habían venido más o menos 520 misioneros de Estados Unidos a Corea. No se imaginan que en ese país tan pequeño que era Corea habían venido tanta cantidad de misioneros. Imagínense cuántos habían salido de otras partes del mundo. Pero, lamentablemente, ahora, recientemente en Estados Unidos no se ningún misionero. Nosotros, nuestra iglesia Visión Buenas Nuevas, hemos predicado el Evangelio y hemos mandado misioneros al extranjero. En ese tiempo Corea era muy pobre y es por eso que no se podía dar pasaportes a los nacionales de Corea porque no podían salir al extranjero por eso. Después que hicieron la Olimpiada en Corea, el motor de la Olimpiada era el mundo para Seúl y Seúl para el mundo. Todo el mundo se juntó en Seúl y pudieron hacer las Olimpiadas. Entonces, todos vinieron el mundo vino a Seúl, pero Seúl no podía salir al mundo. ¿Por qué? Porque no tenían pasaportes. Era solo los, de repente, empresarios de empresas muy grandes tenían pasaportes. Y también la gente que era diplomática tenía de pasaportes. Pero la gente normal no podía tener pasaportes. En el año 89, en marzo. En el 89, en marzo, en ese tiempo, el presidente Teo-no, cuando él hizo el anuncio presidencial, dijo que las personas que tengan más de 45 años podían tener un pasaporte. Eso fue lo que dijo él. Entonces, en esa mente directamente yo recibí mi pasaporte. Hice mi pasaporte, recibí la visa de Estados Unidos y en ese mes, en marzo, por primera vez fui a Los Ángeles, Estados Unidos y hice un seminario. Y en otoño fui a Berlín también a hacer un seminario. Y después del otro año, en ese tiempo, nuestra iglesia, solo había 35 iglesias en Corea. No había muchos hermanos en nuestra iglesia en total, pero nosotros empezamos a mandar misioneros al extranjero. Y ahora nos hemos transformado en la iglesia más grande de todo el mundo. Y en la mayoría de los países existe la sede de Misión Buenas Nuevas. Estamos trabajando de esa manera. Pero nosotros trabajando, ¿qué es lo que hemos podido sentir? Dios es el que está obrando y esa es la verdad. Por eso nosotros, predicando el Evangelio, hemos mandado misioneros a todas partes del mundo. Se abre camino en África, también pueden recibir la salvación los presidentes, también los ministros pueden recibir la salvación. Nosotros hacemos el campamento de IYF
campamento mundial, especialmente en África. Más o menos, en África los países están llenos de población joven, son 70% más o menos de población jóvenes. Por eso nosotros haciendo este IYF, vienen ministros para ver cómo estamos educando a los jóvenes, y los ministros vienen, 30, 40 ministros para ver nuestro campamento. Cuando ellos ven eso, están muy sorprendidos. Es por eso que Dios ha permitido y abierto el camino para que ellos puedan aceptar cómo estamos educando a través de la educación del desarrollo del intelecto. En el año 2001 empezamos a hacer IYF. En ese tiempo, Onmu, el hermano Yongmu en Daejeon, en su empresa, tenía un cuarto pequeño. En ese lugar empezamos a hacer el IYF. Ahí hicimos la inauguración. Después de eso, nosotros trabajando junto con IYF, este hermano Yongmu se hizo anciano de la iglesia. ¿Qué fue lo que me dijo a mí? Me dijo: pastor, ¿por qué nosotros no utilizamos internet? Le dije. Yo también pensaba que quería ser bueno utilizar el internet, pero no sabía utilizarlo. Me dijo: entonces yo puedo utilizar el internet. Sí, estaría muy bien. Si es por nuestra iglesia, estaría perfecto. Y este anciano, Lee, empezó a ir para sacar la dirección de internet y la obtuvo como Good News, que es buenas nuevas, ¿verdad? Good News. Ese anciano Lee estaba tan feliz. Decía: este nombre de Good News es muy bueno. Pensé que ese nombre de repente ya habrían otras personas, pero yo sí pude obtener ese nombre. Estaba muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Y por eso, en ese momento, nosotros por internet empezamos a trabajar y empezamos a inscribir como IYF como una organización. Lo escribimos en la ciudad de Daejeon y vino el encargado y dijo: ¿qué es lo que hace IYF? En ese tiempo nosotros estábamos haciendo el concurso de inglés, de habla inglesa, en Chungnam. Estamos preparando eso y enseñándolo eso. Nosotros estamos realizando esos programas también, el concurso de inglés, y él dijo: ¿están haciendo esto Chungnam? ¿Cómo lo están preparando? Por internet le estamos pasando, y se sorprendió totalmente. Por eso el encargado, él quería hacer un canal por internet y les había esforzado mucho, pero y él no sabía cómo hacer eso. De repente está muy feliz por eso. Y directamente él nos dio el permiso para hacer esta organización, IYF. Y por eso nos transformamos en una organización. Le tenía mucho agradecimiento porque el año pasado, IYF, debido al COVID-19, desde marzo, quería hacer el CLF en Estados Unidos, pero debido al COVID-19 yo no pudimos realizar el CLF. Estados Unidos tuvimos que venir con Corea. Nosotros en abril teníamos que hacer el culto de resurrección. Siempre pedíamos o alquilábamos estadios grandes para hacer el culto de resurrección, pero esta vez, como eran cultos no presenciales, no pudimos presentar. Entonces tuvimos que hacer ese culto vía internet. Pero el día anterior, la madrugada, el primer día, dicen que la línea se había quedado paralítica y nos enteramos por qué. Porque 2 millones de personas habían entrado a ver nuestra predica. Yo tampoco no podía creer eso. Pero estaba la hermana que se encarga, la hermana Ichanmi, que era el traductor español, ella testificó y nos dijo: ella había visto más o menos 4,000 comentarios eran los que estaban escritos en la página en español de nuestra predica. Y dije: sí, era muy sorprendente. Y después de eso, esta obra que hacemos en vía internet, empezando a avanzar, empezó muchos canales de televisión de todas partes del mundo el año pasado, en primavera. Más o menos 276 canales empezaron a trasladar nuestro seminario en mayo, y también en septiembre
655 canales aproximadamente. Aproximadamente, más o menos, 30.000 millones de personas son las que han escuchado la palabra. Nosotros no conocíamos sobre esa parte porque el anciano Lee había querido trabajar por internet en ese tiempo. Esta vez nuestra iglesia estaba haciendo los cultos que no sean presenciales. Otras iglesias tienen muchos problemas por hacer los cultos en línea, pero nosotros estábamos muy cómodos porque ya teníamos este camino abierto por todo el mundo y junto con Enlace, con CTN. Ellos querían retransmitir nuestra prédica, por eso que estábamos haciendo de esa manera. Y también cientos de canales han estado transmitiendo la cantata navideña, la presentación de Navidad del coro. Gracias, Dios, al pueblo de Israel. No deseaba que simplemente se queden en Israel, sino que deseaba que puedan salir por eso al pueblo de Israel. Deseaba que esta bendición se vaya a todas partes del mundo. Nosotros también. En el año 89, al principio, cuando yo obtuve el pasaporte, fui a Alemania, Estados Unidos, y desde el año 90 empecé a mandar misioneros. Eran como un sueño para mí. En ese tiempo, la economía de nuestro país era muy mala. En ese tiempo, nuestra iglesia era muy, muy pobre. El presidente Chung Hee Park hizo una ley en la cual, ¿qué fue lo que dijo? Desde octubre vamos a mandar $100 de exportación y $1,000 de ingresos. En ese tiempo creo que la economía de nuestro país era más o menos $200 o $300 del ingreso, ¿no? Yo también había escuchado en ese tiempo. Nadie podía creer eso. Pero viendo el crecimiento de la economía de nuestro país, viendo el crecimiento del ingreso de nuestro país, desde el año 89 ha empezado a crecer extremadamente grande y ahora ha llegado a 30.000 a 40.000. La verdad es que podemos ver cómo podemos sentir que Dios estaba junto con nosotros. Ese evangelio, Dios está agradándose de que el evangelio se esté compartiendo en todas partes del mundo. Dios nos ha dado a nuestra iglesia este evangelio de manera especial, por eso que tengo mucho agradecimiento. Viendo lo que Dios nos ha permitido a nosotros el año pasado, hemos roto todas las denominaciones y doctrinas. En nuestra iglesia, más o menos 51 pastores vinieron a descubrir el evangelio. En Estados Unidos también hemos abierto este seminario, este colegio teólogo en Estados Unidos y en Nueva York. Es por eso que ellos están aprendiendo el verdadero de creencia ahí en todo el mundo, 1,000, 10,000, 100,000. Muchas personas están recibiendo el evangelio y estamos educando a esos pastores para que puedan compartir el evangelio. La iglesia que pertenecía a los judíos en el libro de Hechos, según la voluntad de Dios, desde Jerusalén a toda Judea y Samaria, y le dijo que sean mis testigos hasta el fin del mundo. Ahora, debido al COVID-19, hay muchas dificultades en nuestro país también. Y es por eso que estamos orando para que el corona se acabe y que todas las personas en nuestro país también puedan hacer su negocio de una manera libre, puedan desarrollar también, hacer que nuestro país sea un país en el cual se pueda vivir bien. Debido al COVID-19,
El corazón de las personas está humillándose mucho. 사진을 봤습니다. Yo he visto unas fotos 브라질에 y en Brasil, 찍은 사진인데 es una foto que tomó en Brasil. 길거리 남자는 Podemos ver cómo los hombres y las mujeres están arrodillados, orando a Dios, levantándole a Dios, 코로나로 사람들이 죽어가고 있으니까 como la gente está muriendo por el COVID-19. 기도하는 사람. Ellos están orando. Hay muchas personas que están orando de esa manera. 저는 아직까지 한국에 그리스도인들이 많다고 해도 Aunque haya muchos cristianos en Corea, 길가에서 무릎을 꿇고 nunca he visto que nadie en el camino esté orando así. 브라질에서는 길가에서 무릎을 Pero en Brasil, 꿇고 한둘이 아니고 no solo una o dos personas estaban orando, sino que había muchas personas que estaban orando así. 가족들이 죽고 Su familia, madre están muriendo, los padres están falleciendo, tampoco pueden hacer, 얼굴도 못 보고 인사도 El se- 못 하고 tampoco pueden hacer la misa de sepelio y pueden ver cómo están muriendo. Es por eso que viví el COVID-19. 또 그들이 죽음 앞에 설때 Frente a ellos, frente a la muerte, ¿cuál es lo más importante? 죄인은 하늘나라 못 가는. Que un pecador no puede ir al cielo. 안타깝게도 Lamentablemente, 오늘날 대부분 hoy en día, la mayoría de las iglesias 예수를 믿지만 creen en Dios, pero 이라고 dicen que son pecadores. 가슴 아픈. La verdad es que nos causa mucho dolor. 우리가 예수를 믿어 제사함 받은 이 복음을 전했을 때 사람들은 Cuando nosotros predicamos el Evangelio y decíamos que somos justos, la gente nos decía que éramos una secta. Decía, ¿cómo es posible si la Biblia dice que no hay justo y tan solo uno? ¿Cómo es posible que ustedes digan que son justos? 성경에서 En la Biblia, 로마 4장 en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. 38년 된 병자가 El enfermo 38 años, cuando estaba en el estanque de Bethesda, 걸어가지 못 él no podía caminar, 예수 일어나 자리를 들고 걸어가라. pero Jesucristo le dijo, toma tu lecho y anda. 병자 저분이 누구야? Y el enfermo dijo, ¿quién es esa persona? Yo no puedo caminar, pero ¿por qué me dice que yo camine? Es algo ilógico. 사람이 그렇게 생각. Las personas piensan de esa manera. 그다 생각해 보니까 Pero pensando un poco más profundamente, 내가 지금까지 내 생각을 따라 삶에 잘 된 게 뭐야? ¿qué es lo bueno que yo he obtenido al vivir por mi pensamiento? 그것이가 됐는데 Me he transformado en un pobre miserable. 남들은 베드스다 연못가에 물이 동할 때 뛰어 들어갈 수 있는 힘이 있지만 Las otras personas tienen fuerza para poder entrar al estanque de Bethesda, pero yo no puedo hacer esto. 이 병자가 Este enfermo 자기 생각에는 못 걸어가는 확실하지만 자기 생각 tenía la seguridad de que no podía caminar, pero botó su pensamiento según la palabra de Dios y según esa palabra pudo avanzar. 자기는 분명히 Él 못 걷는데 no podía caminar. 8년 동안 Durante 38 años no podía caminar, no pudo dar ni siquiera un paso, pero 자기가 제일 잘 알지만은 él sabía eso exactamente, pero 자기는 못 걷는다고 생각. 예수님 그 말씀 Dios le dijo que caminara y caminando, 그렇지는 거예요. él podía caminar, pudo caminar. 너무 Era muy sorprendente. 그림 죽었는데. 진짜 하나님 너무 La verdad es que 감사한 거예요. 우리가 볼 때. tengo mucho agradecimiento frente a Dios por esa parte. 그렇지는 거예요. Estaba caminando. 분명히 내가 나는 Era claro que yo no podía caminar, 예수님이 걸어라서 그 말도 그래. pero como Jesús le dijo que camine, él pudo caminar y pudo andar. 분명히 나는 죄인인데 Era claro que yo era pecador, 예수님이 의롭다고 하시는 거예요. pero Jesucristo me está diciendo que soy justo. 두 가지 종류가 있어요. Hay dos tipos de esto. 열왕기하 7장 1절에 하나님 사람 엘리사가 말하는 En 2 de Reyes 7:1 dice, esa es la palabra de Jehová. 내일 이맘때 사마리아 성문에 고운 가루 한 세 한 세겔 보리 두 세 한 세겔 하리라. Dijo entonces Eliseo, oí la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el 6 de la flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo en la puerta de Samaria. Y un príncipe dijo, ¿cómo es posible que pase esto? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Pero esa es la palabra de Jehová. 문둥이 네 명이 Pero los 4 leprosos entraron
al campo de los sirios y vieron cómo se abría la obra de Dios. Y si era verdad, al día siguiente, ¿verdad? El ser verdad venía un ciclo y 12 días de cebada un ciclo. Se hizo exactamente como la palabra de Dios. 38년 된 병자가 38년 된 El enfermo de 38 años. ¿Qué creen que habrá pesado con él? 나는 못 걷는데 Yo no puedo caminar. 흔들려고 발뻗어도 안 되는데 Yo he probado, he pataleado, pero no he podido andar. 일어서려다 여러분 너무 다치기만 He intentado levantar muchas veces, pero me he caído y lo único que he obtenido es lastimarme. 이 사람은 자기 Pero esa persona quebrantó su pensamiento, 생각 꺾고 quebrantó su pensamiento, 자기를 부인하고 se negó a sí mismo. 내가 못 걷는다고 하는 생각을 Ese 부인하고 pensamiento que le decía que no podía caminar lo negó y pudo aceptar la palabra de Dios. 만약에 그게 부인이 안 Si es que él no hubiera podido negar ese pensamiento, no hubiera aceptado la palabra, ¿verdad? ¿Cómo podría aceptar la palabra si él no podía caminar? Él pudo negarse a sí mismo. Pudo seguir la palabra de Dios. 신앙이 그런 거예요. Eso es lo que pasa con la vida de creencia. 내가 볼 때 죄인이지만 Yo pienso que soy pecador. 죄안 지은 사람 어디 있어? 죄인 No hay ninguna persona que pueda pecar. Sí, sí, todos son pecadores, es verdad. 그렇지만 Pero 하나님이 의롭다면은 si Dios es justo, 분명히 내가 죄인인 게 entonces sí, es verdad que yo puedo ser pecador, pero puedo 하고 negar mi pensamiento y puedo aceptar la palabra de Dios. Eso es la verdadera vida de fe. Es el corazón que tiene el verdadero cristiano de fe. ¿Pueden decir amén? Sí. Amén. Amén, ¿verdad? 내가 볼 때 죄인이고 Desde mi punto de vista, yo era un pecador y estaba destinado a ser destruido, pero 하나님이 의롭다. si Dios me dice que soy justo, somos justos. 로마서 8장에 뭐라고 말합니까? ¿Qué dice en Romanos capítulo 8? 누가 하나님의 택하신 자들은 ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Y después, ¿saben qué dice después? 의롭다 하신 Dios es el que justifica. 누가 우리를 의롭다 그랬어요? ¿Quién nos dice que somos justos? Dios dice que somos justos. 그러면 Entonces, 하나님의 debemos aceptar la palabra de Dios. 사도행전에서 En Hechos, 제자들은 이방인들하고 los 교류 안 했습니다. 방종을 judíos, los discípulos no podían estar con los gentiles, ni siquiera comían juntos con ellos. 하나님이 Pero Dios, 고넬료야 a Cornelio, 너에게 베드로에 가서 복음 le permitió que pueda ir de frente a Pedro. Le dijo, anda a Pedro y Pedro le dijo, ve a predicar el evangelio. No digas común inmundo lo que Dios ha levantado, limpiado. No digas que es común. 그것에 베드로가 가서 En ese momento Pedro fue, predicó el evangelio a Cornelio. En ese momento empieza la época de los gentiles. 하나님의 뜻이었어요. Esa es la voluntad de Dios. 사랑하는 여러분, Hermanos y hermanas amados, 성경에는 en la Biblia 하나님께서 자주 바꾸는 일들이 많이 있었습니다. hay muchas veces que Dios también cambia algunos de sus planes. 예레미야 En Jeremías 31절 podemos ver en 31:31. 여호와가 말하노라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. De aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo con marido para ellos, dice Jehová. 제 언약이 두 가지가 있는데 Hay dos pactos. 첫 번째 El primer pacto fue 애굽에서 el que 인도하던 날에 hicieron cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. A ese pacto se le llama 10 mandamientos, ¿verdad? 출애굽기 19장에 하나님이 이스라엘 Podemos ver 백성들부터 이야기를 합니다. 그러니까 내 en Hechos, 제사장 나라가 되고 perdón, en Éxodo podemos ver que le decía a Dios exactamente, si cumplirás no es mi 모세 이야기를 듣고 우리가 mi ley, poder recibir la bendición. Entonces ellos le dijeron, vamos a cumplir toda tu ley, y le prometieron eso a Dios. 첫 언약 율법은 지키면 Si cumples, ley pasa, 벌 받고 recibe la bendición. Si no, si entrarás, será bendición en tu entrada, en tu salida. 문화 관계기 복을 받고
Pero si no cumples esto, serás maldito en tu entrada, maldito en tu salida. Todas las cosas serán maldición. Por eso cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no había ninguna persona que haya podido cumplir la ley exactamente. Todos habían pecado. Es por eso que en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fue vencidos de la gloria de Dios. Dios, si podemos ver en el primer pacto, Dios con la ley, como ellos no podían recibir la bendición, la salvación por la ley, ¿qué fue lo que hizo Dios? Hizo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se hizo por la sangre de Jesucristo. En Jeremías 31, está escribiendo, si bajando sobre esa parte podemos ver en el versículo 34, y no, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El primer pacto dependía de que si cumplíamos la ley podemos recibir la bendición y si no cumplíamos la ley vamos a recibir la maldición. ¿Y cuál fue el segundo pacto? No es que recibimos la bendición o la maldición según nuestras obras, sino que por lo que hace Dios, de esa manera podemos recibir la bendición, la maldición. Dependiendo de lo que hizo Dios, podemos ser bendecidos. No es por nuestras obras, sino por lo que haya hecho Dios. Cuando iba al colegio primario también, subíamos, por ejemplo, y empezaba a correr. Hacía ejercicio. Una vez estaba haciendo esta maratón y había una maratón que era con el padre y el hijo. Pero un día el padre estaba tomando las manos del hijo, entonces de repente cuando no podían correr, el padre alzaba a su hijo, levantaba y corría. No importa que el hijo sea el último puesto, si el padre tenía el primer puesto, el hijo también podía ser el primer puesto. Es de la misma manera. Nosotros no podríamos llegar al primer puesto por nuestra fuerza, pero si caminemos con nuestro Padre, entonces podemos avanzar y llegar al primer puesto. Si vemos lo que hemos, nosotros estamos destinados al infierno, pero Dios, dependiendo de lo que ha hecho, nosotros nos dice que nos va a dar a nosotros esas cosas. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto prometió que va a dar el primer nuevo pacto en Jeremías 31, y luego de eso, Dios, según ese nuevo pacto, estableció ese nuevo pacto. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se encuentra con la mujer que había adulterado. Estaban los judíos y los escribas, habían traído a esa mujer que había sido atrapada en el hecho del adulterio y la apresaron y le dijeron, maestro, esa mujer ha sido atrapada en el hecho mismo del adulterio. Según la ley de Moisés, esa mujer tiene que morir apedreada. Maestro, ¿qué dices tú? Le dijeron. La ley de Moisés, claro, como la ley de Moisés era que tenía que ser muerta, apedreada, tenía que morir de verdad. Entonces, así como esa mujer que había pecado, todos estamos destinados a morir, pero si vemos en la Biblia, Dios había dicho, ¿no? Llegarán los días del Señor, los cuales estableceré mi pacto. El primer pacto lo hizo Dios con sus dedos en la tabla de piedra. El segundo pacto lo puso Jesucristo con sus dedos en la tierra. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía que morir apedreada. Está hablando de ese nuevo pacto que habla en Jeremías 31. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que decía Jehová. Esa mujer que había atrapada en el hecho de adulterio tenía que morir según la ley de Moisés apedreada, pero
Para salvar a esa mujer necesitaban un nuevo pacto. 하나님 나리 이름 새 언약을 세운다 그랬는데 그 예수 그때 En ese momento, 가라고 땅에 글씨를 쓰셔서 Dios Jesucristo escribió con sus dedos en la tierra ese nuevo pacto. A partir de ese momento, tuvo un efecto ese nuevo pacto. De esa mujer que había sido atrapada bajo el hecho de adulterio, 재판을 하면 si hubiera sido juzgada según la ley de Moisés, 돌에 맞아. ella estaba destinada a morir apedreada. Pero 새 언약으로 재판을 하면 si era juzgada según el nuevo pacto, esa mujer era limpia, era santa. 내가 그들의 죄악을 Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 하나님이 하시다. Eso es lo que dijo Dios. 그래서 하나님 예수님 보내셔서 Dios había mandado 못 박혀. a Jesucristo para que muera en la cruz. 예수님 십자가에 못 박히신 그날 Ese día en que murió Jesucristo, nuestro pecado fue limpio completamente. 아멘. Amén. 그래서 예수는 우리의 Es por eso que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. 하나 내 손에 못자국 봐라. Mira, mira las marcas en mis manos, mira mis heridas en el costado, 이마에 가시관자국 봐라. mira esas heridas que tengo de la corona de espinas en mis frentes. 자국이다. Estas son las huellas que yo tuve por tus pecados. Ese es el testimonio que yo ya limpié todos los pecados, que ustedes son justos. 우리는 하나님의 Nosotros tenemos que ser humildes frente a Dios. 구하지 못하는 Nosotros no podemos ser inteligentes. 하나님이 오히려 Si Dios dice que somos justos, tenemos que ser justos. Pero hay gente que dice, no, yo soy pecador. Ese es ser orgulloso. 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 영원히 다 씻었기 때문에 Jesucristo en la cruz ha limpiado y ha lavado todos nuestros pecados eternamente. 없다고 Por eso nos está diciendo que somos justos, 거룩하다고 하시고 que somos santos, 깨끗하다고 하시고 que somos limpios. 성경을 펴서 보세요. Abran la Biblia y miren. 고린도전서 6장에 보면은 En 1 Corintios capítulo 6, ¿qué dice? 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 11절에 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 En Corintios 6, 11 dice, 시험과 거룩함과 y estos seres algunos más ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. 로마 3장 23절에 En Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, fue Dios de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에 있는 siendo justificado gratuitamente mediante su gracia por la redención que es en Cristo Jesús. 되었느니라. 중풍병자 자기 걷지 못한 게 El paralítico no podía caminar, pero 자를 들고 걸어가라. le dijo, levanta tu lecho y anda. 걸어가니 걸었지. Y como creyó, pudo levantarse, pudo andar. 그냥 있으면 못 걸었어. Si yo le hubiera dicho, yo no puedo caminar, se hubiera quedado en ese lugar sin poder caminar. 그래서 무슨 싸움이 일어나냐면 ¿Qué pelea aparece en ese momento? 중풍병자 생각이 El pensamiento del paralítico y la palabra de Jesús. 아니야 나는 못 걷는데. No, yo no puedo caminar, yo no puedo caminar. 중풍병자 생각은 이렇고 Es el pensamiento 자리를 들고 de 걸어가라. ese leproso. Pero si Dios le dice que avance, entonces Jesucristo dice que puede caminar, puede caminar. Si el pensamiento del paralítico vence, no podría caminar y ser echado. Pero si la palabra de Jesucristo puede vencer, en ese momento puede caminar. Esa palabra la hace caminar. En Romanos 3, 23 dice, por cuando todos pecaron, se dio la gloria de Dios. 24절에 Y en el versículo 24 dice, siendo justificado totalmente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하심을 얻은 자 돼. Eso es lo que dice, que hemos sido justificados. 우리는 죄인이라고 말합니다. Nosotros decimos que somos pecadores, 예수는 pero Jesucristo dice que somos justificados. ¿Por qué? 이제 십자가에 다 씻었기 때문에 Porque tu pecado ya ha sido limpiado totalmente en la cruz. Son justos.
Hay gente que quiere vencer a Jesucristo y esas personas dicen que son pecadores. Pero si vencemos, si la palabra de Jesucristo vence, podemos decir que somos justos. Es por eso que algunas personas, si realmente, como no conocen la Biblia, no conocen exactamente la Biblia, no conocen nada de la Biblia, que como dice en la Biblia que somos justos, dicen que son una secta. ¿Por qué? Porque en la Biblia también dice que no hay justo tampoco uno. Sí. Dice, sí, es verdad que no había ningún justo, no era por eso pecadores, pero Jesucristo murió en la cruz y perdonó nuestros pecados, por eso somos justos. Sí, que Jesucristo ha muerto por la cruz y por 2 pecados, pero a pesar de eso que yo digo que soy pecador, entonces estoy diciendo que Jesucristo ha muerto en vano en la cruz. Pero muchas personas hablan de esto y de otro, pero la sangre de Jesucristo dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Esto es lo que dice la Biblia. Hermanos, ustedes son más inteligentes que la Biblia. El paralítico, si él hubiera pensado que él era inteligente y era más inteligente que Jesús, no hubiera podido avanzar. Pero el paralítico pudo aceptar la palabra de Jesús y pudo levantarse de una manera maravillosa. Nosotros también hemos pecado. Sí, éramos pecadores sin duda, pero Jesucristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. En el Antiguo Testamento y algo que se llama el día de reposo. En la Biblia, ¿qué dice del día de reposo? En Colosenses 2, 16, ¿qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Que todo es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está hablando del día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesucristo también está diciendo, venían mí los cansados y cansados y yo los haré descansar. Está hablando del día de reposo. Él es el dueño del día de reposo. En el Antiguo Testamento podemos ver que cuando empezaba, caía el sol desde el viernes hasta que caía el sol, el sábado es el día de reposo. Entonces solo los siervos que tenían alguna carga cuando el día de reposo, no se tenían que despojarse de todas las cargas. Sea la carga que sea, tenían que despojarse. Pero está hablando de que Jesucristo es el dueño del día de reposo. A través de cumplir el día de reposo. ¿Qué nos enseña a nosotros la Biblia? Cuando llegaba el día de reposo teníamos que despojarnos de todas las cargas. De esa manera, cuando presentamos a Jesucristo, toda la carga del pecado puede caer. Podemos despojarnos de eso. A eso le hablamos. Por eso está hablando que es la sombra del devenir, pero el cuerpo es de Cristo. Está hablando de que en el día de reposo uno frente a Jesucristo también puede despojar toda la carga del pecado. Jesucristo es el verdadero representante del día de reposo. Si nosotros encontramos a Jesucristo, podemos vivir de una manera verdaderamente feliz. A pesar que Jesucristo ha limpiado todos nuestros pecados, se nos ha limpiado, pero algunas personas no pueden descubrir eso exactamente. Por eso dice que son pecadores. Y hay personas que viven todavía atrapadas en el pecado por eso. Nosotros, ¿qué significa creer en Jesús realmente? Creer en que Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. En la Biblia, en Romanos 3:23 dice que hemos sido justificados gratuitamente por Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo nos está diciendo que somos justos. Tú, o que su Padre es justo. Sí, tú has pecado, pero yo ya limpié tus pecados en la cruz y tú eres justo. Hemos sido justificados. Si Jesucristo dice que somos justificados, entonces, ¿acaso qué deberíamos decir? ¿Diríamos que son pecadores? No, tenemos que ser justos. Dice que ha limpiado todos nuestros pecados y los ha hecho más blancos que la nieve. Por eso nos está diciendo justos. En la cruz ya ha sido limpiado todos sus pecados antes de que ustedes nazcan.
Simplemente ustedes, la gente que cree en eso diciendo amén, es las personas que pueden recibir. Esa es verdad. Gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.